Dios le bendiga, hermano. Esta mañana pues damos gracias al Señor por otra semana más, otro día más que nos permite exponer de su palabra. Como saben, pues estamos llevando la secuencia de la primera carta a los Corintios, y pues estaba pensando en la semana sobre los temas que se vienen, y precisamente empezamos con temas no difíciles, sino diversos puntos de vista, diversas prácticas que son bien necesarias, hermanos, que toquemos. Además de exponer el pasaje, vamos a explicar lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. Mi intención también es ver otros temas relacionados con el matrimonio que no necesariamente vienen aquí en la secuencia del texto, pero que es importante que los conozcamos, porque pasando al al capítulo siguiente ya trata otro tema. ¿Sí? Entonces es la oportunidad para abundar un poquito más en otros temas relacionados al matrimonio, tal vez incluso noviazgo, por qué debemos o cómo debemos elegir a la pareja. ¿Sí? Por ejemplo, las hermanas ya mayores que ya tienen sus hijos casados o que están en edad de casarse, pues es importante, hermanos, porque continuamente van a haber situaciones donde se va a requerir su consejería. ¿Sí? Recordemos que a Timoteo, ¿quién lo instruyó, hermanos? Su mamá y su abuela. Tendrían que tener sabiduría de parte de Dios para poder dirigirlos, ¿verdad? Entonces, para los hermanos que ya tienen hijos casados, nietos, es necesario, hermanos. Tal vez ellos ya no van a poder por estas situaciones, pero pues ¿a quién van a ir los hijos más que a los padres primero? Pues son los más cercanos, son los que pueden estar ahí al pendiente de las necesidades que puedan surgir. Y pues un joven, hoy se casan muy jóvenes, bueno, toda la vida, ¿verdad? Pues inexpertos, inmaduros, continuamente va a haber situaciones donde se requiere de sabiduría y de consejería. Y no es tan fácil, hermanos, que puedan acudir al pastor o al consejero de la iglesia, sino más con los papás, ¿verdad? Entonces es importante estos temas, hermanos. Voy a hacer unas cosas aquí medias mezcladas. Voy a exponer una parte del texto, es largo, van varios temas dentro del pasaje que vamos a ver hoy. No lo vamos a ver todo, vamos a ver hasta el versículo 9 nada más, donde trata una situación puntual aquí el apóstol, pero voy a estar intercalando entre la exposición del pasaje los otros temas que les comento. Por ejemplo, aquí Pablo no habla en los primeros versículos qué es el matrimonio. ¿Usted sabe qué es el matrimonio, hermanos? La gente hoy ya no se casa. Los muchachos hoy ya no se casan. Yo continuamente en el trabajo, ¿verdad?, veo muchachas embarazadas, 17 años, 16, 15. He tenido el récord de 12 años, no una, 2, 3 me han salido por ahí, ¿sí? Por diferentes situaciones. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Sí? Entonces apenas en la semana, hace 2 días, una muchachita, es que pues, vengo a ver que si estoy embarazada, es que apenas tengo un mes que me junté. Y así decimos, ¿no? Me junté. Pues la gente ya no se casa. ¿Por qué ya no se casa? Pues vamos a tratar puntos así. El día de hoy no lo vamos a ver, ese va a ser tema de la siguiente semana, junto con la continuidad de lo que vamos a ver hoy. Y así va a ser. Y vamos a decir que le voy a pegar otros temitas aquí junto a la exposición del pasaje. Hoy sí va a ser una introducción leve, y también vamos a exponer lo que corresponde del versículo 1 al 9, este tema puntual, de hacer unos comentarios adicionales, ¿sí? Entonces vamos a empezar, hermanos. Le voy a invitar que vaya a la palabra de Dios. Después de leer el pasaje que tenemos para hoy, vamos a orar para ponernos en la mano del Señor. Así que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, que vamos a comenzar hoy, versículos del 1 al 9. Y voy a leer en la Biblia de las Américas. Una recomendación, hermanos, les recomiendo que lo lean también en la Nueva Traducción Viviente. Está muy, muy específico ahí. De hecho, voy a hacer algunas aclaraciones de algunas palabras que ahí vienen explícitas ahí ya. Entonces, es una recomendación, por favor,
en su casa, denle una repasadita y busque esa Biblia y puede leerlo ahí también. Pero vamos a leer 1 Corintios 7, versículos del 1 al 9. Dice así, tiene un título, dice Respuestas acerca del matrimonio. La Reina Valera tiene otro título, dice Problemas del matrimonio, precisamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a verlo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto en común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarlos a la oración. Volved después, apuntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos, si es que, como yo, se queden como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Amén. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Padre, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, necesitados de ti, de tu dirección, de tu llenura, Señor, del entendimiento que nos puedes dar para poder abordar este tema, Señor, con decisión, Señor, con entendimiento, con comprensión, y que nos sirva para nuestras vidas cotidianas, Señor. Que este tema que abordas el día de hoy en tu palabra es un tema actual, Señor, importante, que tiene mucho que ver con la integridad y la permanencia de las familias, Señor, como tú lo has dispuesto. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con entendimiento, con fidelidad. Guárdame de palabra ociosa. Te doy gracias por mis hermanos y te pido por mis hermanos, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ir exponiendo, vamos a avanzar rápido. Va a ser algo rápido, esa es mi intención, que sean temas cortos, concisos, precisos. Y al final, si tienen inquietud, podemos, después de terminar, cortamos la transmisión y podemos platicar un poquito si es que lo consideran necesario. Bien, entonces, en la primera carta a los Corintios, hermanos, voy a volver al contexto general. El apóstol Pablo está tratando problemas dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, es una carta que está instruyendo al pueblo de Dios. ¿Sí? Pablo no lo está tratando como impíos, aunque lo parezcan. Si nosotros viéramos la situación que estaba pasando en ese momento, si vemos una iglesia actual ahí, ¿ustedes qué pensarían? Difícilmente creyéramos que los que están ahí son cristianos por sus conductas, por los problemas, por los líderes. Realmente nos cuestionaríamos qué pasa ahí. Pero Pablo no hace eso, hermanos, porque él los conoce primeramente. Él fue el que estuvo plantando la iglesia, él los instruyó y él sabe, los conoce de persona, y por eso al inicio los decoré. Él sabe quién es esa familia, los conoce. En el versículo 1 retoma eso. Dice el versículo 1, Pablo responde a la pregunta de los miembros de la iglesia. Dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, quiere decir que en una carta que le enviaron a él, le estaban exponiendo los problemas que estaban sucediendo dentro de esa iglesia. Y él da respuesta a estos. ¿Quién le habrá mandado la carta, hermanos? Pues los de Coré, ¿verdad? Entonces tomamos el contexto general y vemos que Pablo sigue insistiendo
en el problema que tratamos también la otra ocasión de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Aparentemente es otro tema, pero él continúa con la misma línea y lo vemos en el versículo 2, dice así. En el siguiente párrafo del versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Por qué dice Pablo estas palabras? ¿Qué está diciendo él aquí? ¿Cómo lo entenderíamos nosotros? Probablemente nosotros no podemos dimensionar o aplicar este tema, estas palabras, porque, bueno, Pablo, ¿por qué me dices eso? Pues tenemos que tomar necesariamente el contexto del lugar donde está localizada la iglesia, que es en Corinto, una ciudad inmoral, por todas partes que lo veamos. ¿Sí? Quiere decir que la inmoralidad sexual estaba a todo lo que da. Entonces, Pablo está refiriéndose a esto sobre los peligros que había de fornicación y de adulterio. Entonces, ¿qué les está previniendo a la iglesia? Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado de ustedes andar afuera con mujeres. Aquí la palabra tocar, dice MacArthur, es un eufemismo, dice así, una palabra que usaban los judíos refiriéndose a tener acto sexual con las mujeres. No es tocar de tocarlas, sino tener un encuentro íntimo con ellas, ¿sí? Dice, de hecho, el versículo del 1 al 5 tiene todo este contexto. Dice, primero explica del peligro que existía en ese momento con respecto a la inmoralidad sexual que existía en la ciudad de Corinto. Existía mucha fornicación, adulterio, y Pablo advierte sobre esto. Por eso dice que es mejor que no toquen, o sea, no vayan y busquen mujeres. ¿Sí? Aparte de ellos, que tenían la experiencia que dentro de su iglesia estaban tratando con un asunto que más bien no estaban tratando, con el asunto de este personaje que estaba con su madrastra. ¿Sí? Entonces, ellos entendían la libertad cristiana de otra manera. ¿Sí? Dicen, bueno, pues ya, salvos por gracia, ¿no? Como luego nos acusan a nosotros, ¿no? Que no se pierde la salvación, salvo siempre salvo, no importa lo que hagas, de todas maneras tu salvación no se va a perder. Y eso no es así, ¿no? Está mal entendido esa parte. El que es salvo siempre va a buscar santificarse y siempre va a vivir frente al temor de Dios, como si Dios lo viera 24 horas. 24 horas al día. Todos los días de la semana, todos los días del año. Sí, entonces, aquí Pablo está advirtiendo eso. Están abusando de su libertad. Ustedes creen que porque son cristianos y porque dentro de la iglesia hay un caso así, ustedes pueden hacer lo mismo. Lo comentamos cuando vimos el tema. Si decir, bueno, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? Y además los líderes de la iglesia no dicen ni no hacen nada. O sea, se puede. Pablo dice, no lo hagan. Es mejor que no lo hagan. ¿Sí? Dice, refiriéndose a es mejor no tener relaciones sexuales, como dice en la Nueva Traducción Viviente. Lo que les digo es mucho más explícito. Consulté un comentario bíblico, no es este, tiene un nombre bien complicado, por eso no se lo digo, pero se lo voy a pasar después. Dice, aparentemente un grupo de creyentes de Corinto se pusieron en contra de la inmoralidad prevaleciente en la ciudad, y era lógico. No quiere decir que toda la iglesia estaba pervertida. Obviamente, si le mandaron una carta a Pablo, es porque alguien entendía el problema que estaba dentro de la iglesia y sabía que no estaba correcto y sabía de los peligros de afuera, y le mandan la carta a Pablo. Entonces, este grupo aparentemente habían promovido el celibato, o sea, nada. Ante los peligros, mejor nada. ¿Sí? Y argumentaban que debía ser la norma para el resto de los cristianos de la iglesia. O sea, lo estaban tratando de imponer a todos dentro de la iglesia. Y por eso Pablo más adelante va a desarrollar que no es así. Él da la recomendación, tengan cuidado, pero, como vamos a ver más adelante, el que no pueda, cásese. Sí, cásese, porque al inicio podemos pensar que Pablo estaba de acuerdo en promover eso, porque incluso dice, sería mejor que se quedaran como yo. Entonces, el mismo comentarista, creo que MacArthur también lo dice, hay algunos
estudiosos que dicen que probablemente Pablo sí pudo haber estado casado, aunque no hay evidencia en ninguna parte de que fuera así. ¿Por qué? Porque conoce del tema, solamente por eso. O sea, tiene un buen entendimiento de lo que es el matrimonio, de lo que es la soltería, de qué es la sexualidad, y por eso consideran que por la forma en que él argumenta, ¿sí?, pudo haber estado casado, aunque no hay evidencia, ¿sí? Entonces, en ese momento que Pablo escribía, él no tenía hijos y no tenía esposa. Por eso quédense como yo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pareciera que al inicio Pablo estuviera fomentando esto, pero eso sería una contradicción al resto de la revelación bíblica, hermano. Recordemos que cuando tenemos un pasaje enfrente que no entendemos o que está medio confuso, tenemos que ver qué dice el resto de la revelación. ¿Qué dice el resto de la revelación bíblica, hermanos? Ayúdenme. Gracias, amén. O sea, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pues fíjense nada más. O sea, si Pablo estuviera promoviendo esto, estaría en contra de los preceptos y del plan de Dios. Evidentemente no está hablando de ese tema. Sí, entonces, y vamos a ver los versículos precisamente. Si Pablo no está fomentando el celibato porque estarían contradiciendo los dichos por Dios en Génesis 2:18. Vamos a leerlos, hermano, ayúdenme. Hace calor y nos queremos dormir, pero no los voy a dejar. Génesis 2:18. Si alguien tiene el pasaje, por favor. Sí, hermano Antonio. Dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Voy a desarrollar un poquitito nada más este pasaje, este versículo, porque lo vamos a ver la siguiente semana, sobre ver qué es el matrimonio. Pero, dice Arcispro, con el comentario de este pasaje, dice así: en Génesis 1:28, Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. Los bendigo, dijo, es buena toda la creación. Entonces, ¿qué es bendecir, hermanos? Decir una buena palabra a favor de alguien. ¿Sí? Entonces, dice Arcispro, la primera maldición aparece en 2:18. No es bueno, lo contrario de es bueno. Entonces, lo contrario de una bendición, ¿qué será? Una maldición. Entonces, que el hombre esté solo es una maldición para él. Entonces, el mandato de Dios es que no esté solo y le hizo una ayuda idónea. Después vamos a ver un poquito ahí qué significa eso, por qué salió de la costilla. Está interesante esa parte. Incluso aprendí algo de los judíos ahí, de una dualidad femenina y masculina, a como ellos lo ven. Yo no estoy diciendo eso que es así, simplemente es un comentario, pero nos ayuda un poquito a entender un poquito más otros versículos, ¿sí? Entonces, no es bueno, es en contra de Dios que el hombre esté solo. Sí, muchas veces vemos, me ha tocado tantas veces, hermanos, que al final ya hombres maduros, que no tuvieron una buena vida de pareja, ya cuando los hijos se fueron y se divorcian, ya después de 20, 30 años, ya grandes, se fueron, maduros pues, no grandes, y viven solos. Me ha tocado tantas veces, y la verdad es complicado. A lo mejor se libran de los problemas que pudieran haber tenido, pero esa no es la solución. Entonces, eso es vivir en contra de los designios y del plan de Dios para cada uno de nosotros. Y refiriéndose al hombre, no es específicamente al sexo masculino. No me va a escuchar decir género, porque eso no existe. Sí, cuando vengo a ver qué género es mi niño. Pero ¿cómo que género? ¿Es niño o niña? Sexo masculino o femenino. No existe el género. El género es otra cosa. ¿Sí? Entonces, se refiere al hombre y a la mujer, o sea, a la humanidad, pues al hombre humano, a la especie humana. A eso se refiere ahí. ¿Sí? Entonces, no es bueno, hermano. Entonces, aquí, evidentemente, Pablo no está promoviendo eso, sino está haciendo una advertencia de cuidado sobre la inmoralidad que estaba en la ciudad y dentro de su iglesia. ¿Sí? Sí, ya nos referimos a Génesis 1:28, sino al contrario, que está promoviendo el matrimonio y la fidelidad dentro de esto que está hablando el versículo 2. Tenga cada uno su mujer, los hombres, y su
es su marido las mujeres, así dice el versículo 2. No obstante, por razón de la inmoralidad, aquí está advirtiendo, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está promoviendo el matrimonio, no la unión libre, hermanos. Eso tampoco es así. No que se junten como se usa ahora, ¿verdad? ¿Por qué se juntarán? ¿Por qué cree usted que ya prefieren? Pues por si no se sientan a gusto, ¿sí? Entonces, allá hay un problema porque no sabemos elegir a la pareja. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito a los que son casaderos, ¿no? Eso es. Y otros que pudieran ustedes conocer, ¿sí? ¿Cómo es que deben escoger a la esposa? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué características debe tener la mujer? ¿Qué características debe tener el que está buscando a una novia? Hay una situación ahorita en la iglesia de Morelia, con el hermano Aarón. Ahí en la iglesia está en una situación con unos jovencitos precisamente que están en esa situación. Quieren llevar un noviazgo parecido a lo de afuera. No me refiero a los besos y el tocamiento, sino que bueno, pues es un novio pues para ir al cine y a esas cosas, de salir de repente, y pues si no, pues terminamos y me busco otra. Para eso no es el noviazgo, hermanos. Así no es que se debe de hacer. Entonces lo vamos a ver. Sí, no es ni la siguiente semana, poquito más adelante, o tal vez podría ser algo la siguiente semana, podría ser. Bueno, en los versículos 4 al 5, no se nieguen sexualmente el uno al otro. Aquí entra otro, o sea, después de que Pablo advierte que no se queden solos o que no es bueno, primero que no estén buscando satisfacción sexual por fuera, sino que más bien se casen. Ahora entra dentro del matrimonio. ¿Por qué entra dentro del matrimonio? Pues lo acabamos de ver en el capítulo 5, donde está este personaje con su madrastra. Con su madrastra. O sea, no es nada más a la que se me ponga enfrente, a la que me gustó, a la que yo quiero, o al revés, ¿verdad? No es así, sino que debe tener sus características. Era la mujer de su papá. O sea, incluso Pablo les dice, ni aún en los de afuera, los que no conocen a Dios, se ven tales cosas. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el sentido común? Sí, entonces, dentro del matrimonio significa que hay problemas. Todos los que estamos casados sabemos eso. Yo no creo que haya en la tierra un matrimonio que nunca haya tenido una situación, ¿sí? Difícil y complicada, por más leve que pueda ser, que si no se sabe manejar puede escalar a cosas mayores y pues terminan mal, ¿no? Mal de un lado o de otro. Más ahora con el empoderamiento de la mujer y todo esto, hay ciertas situaciones que tendríamos que comentarlo en su momento, ¿sí? De hecho lo vamos a ver cuando Pablo habla que la mujer debe someterse a su marido, y vamos a explicar qué significa eso. No es de que el hombre someta a su mujer, no, el mandato es a la mujer, y vamos a saber, a hablar qué significa someterse, ¿sí? Porque tampoco es así ser servil y dejarse hacer todo lo que quiera, maltratarla y eso, y no debe decir nada. No es así, sí, lo vamos a ver. Bueno, entonces Pablo está viendo aquí, sabiendo que existen problemas dentro del matrimonio. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando hay una situación complicada dentro del matrimonio? ¿Qué es lo que pasa con el hombre y la mujer? Se separan. Dentro de la casa se separan. Hay casos incluso que ya de mutuo acuerdo decidieron por su vida que no pueden llevarla junto por causa de los hijos, vivir en la misma casa pero como dos extraños. Mi mamá platicó un caso de una persona por acá arriba, ¿sí? Que pues ya están, creo que hasta divorciados, o no estoy seguro bien qué, pero viven en la misma casa. Y pues como si fueran extraños, pero están ahí. O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Tendemos a alejarnos, a separarnos. ¿Y cuál es la repercusión en eso? Pues empieza a disminuir la relación, la comunicación, y entre eso, la intimidad también. ¿Por qué es importante eso, hermanos?
existe un vínculo. ¿Qué significa ser una sola carne? Unión. En psicología, aprendí hace muchos años, hay algo que se le llama, a ver si me acuerdo la palabra, es una palabra que se usa específica ahí, donde dice que los humanos no somos media naranja. ¿Ha escuchado que anda luego buscando su media naranja? ¿O qué es su media naranja? ¿Qué significa? Pues que es compatible con usted, ¿no? Se llevan bien, tienen buena relación, es mi media naranja, o es tu media naranja, cuando vemos eso. Y aquí en psicología dice que no, que cada persona es una naranja entera con otra naranja entera, y que al unirse suman o multiplican. Eso es humanismo. La verdad es que el hombre Dios hizo al hombre complementarista. ¿Qué significa? Que necesita un complemento. De ahí viene Génesis 1:28, cuando es en el versículo capítulo 2, donde hace dormir a Adán y le saca una costilla. ¿Qué significa que le saca una costilla? Pues que le falta algo. ¿Qué le falta? Pues su costilla. Incluso coloquialmente dice, ahí viene mi costilla. ¿No lo has escuchado? ¿Sí? Entonces ahí viene, es mi costilla. Entonces es su complemento. Necesariamente. Aún en los ministerios, escuche bien esto, aún en los ministerios, si usted tiene un llamado ministerial dentro de la iglesia, es imposible que usted lo lleve a cabo si no es con su complemento, su ayuda idónea. Si usted es llamado a ser pastor, diácono, lo que sea, a barrer la iglesia, no lo va a hacer adecuadamente como se espera que se haga si no está su complemento. Tenemos la experiencia, a ver si no me ven, hermanos, ya se me ve de modo. Pues, ¿qué pasó en Chile? Es una lucha que tiene el hermano Hugo, porque su esposa, aunque es cristiana, tiene buena relación familiar, pero en el ministerio ella no lo acompaña a la iglesia. Ella se va a la iglesia de su papá, que es otra denominación, son bautistas tradicionales, y el día domingo cada uno va para la iglesia, el hermano Hugo a la iglesia reformada y su esposa se va a la iglesia bautista. Aunque en casa, aparentemente, lo creo, lo dice el hermano, lo he visto, tienen buena relación con los hijos y todo. Ahí no sé cómo están manejando el tema de la fe, eso ya no lo conozco, pero sí sé eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado del ministerio, del llamado del hermano Hugo, aparte de ser pastor, sino a ser consejero, vamos a llamarle así, de plantaciones? No se ha podido desarrollar. Parecía que despegaba, pero ¿en qué posición está ahorita? Prácticamente se acabó. No hay. ¿Ustedes creen que sea necesario o haga falta que alguien tome un rol de capacitar iglesias que necesitan apoyo? ¿Ustedes creen que haga falta eso? Es urgente, hermano. Ni siquiera, no solo se necesita, es extremadamente urgente. Hay muchísimas iglesias que no saben qué hacer con su doctrina, con sus hermanos, con los ministerios, con actividades, y cada quien lo hace como entiende. Y muchas veces no les sale bien, tienen problemas. Entonces necesitamos a alguien que nos capacite, como fue en nuestro caso cuando empezamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se desarrolló esta situación con él? Porque le hace falta su otra parte. Sería muy diferente. De hecho, ha habido testimonios ahí de hermanos que salieron argumentando nada más esa situación. ¿Cómo es posible que su esposa no lo acompañe? Y ya no regresan a la iglesia. Y de alguna manera tienen razón, porque el que se para acá es un ejemplo. Debe ser un ejemplo. Sí, debe ser un ejemplo. ¿Cómo yo voy a exhortarlos, animarlos, si ustedes me ven a mí en una situación que por así no practica lo que predica, ¿no? Como decimos? Entonces yo tengo que ser un ejemplo a ustedes, con mi vida, ¿sí? Cómo trato aquí, con mi esposa, ¿sí? Cómo me comporto dentro de la iglesia. Y que yo fuera un mustio aquí y yo no los saludara a ustedes, yo cómo voy a decirle, hermanos, ámense unos a otros, juren unos por otros, si yo vengo aquí con mi cara de limón. Pues no es lógico. Yo tengo que ser un ejemplo para ustedes.
Y en ese sentido también lo es la unidad familiar. Queremos que haya una iglesia fuerte, necesitamos familias unidas, fuertes, cercanas, de la mano de Dios, que caminen los dos de la mano de Dios. Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, más que explorar, está bien obvio el pasaje, ¿no? Tiene que leerlo y lo entiende perfectamente. Pero ¿qué implicaciones tiene hoy para nosotros? Pues esas que le digo. Cuando hay una situación familiar, lo tendemos luego a alejarnos, ¿sí? Bien, entonces el Pablo abunda un poquito en esto y da una recomendación. Déjeme decir otra cosa antes de eso. Cuando pasa esa situación, ¿qué hace la mujer? Pues se aleja y se acerca al marido. Quítate de ahí. Me duele la cabeza. O no sé tantas cosas que puedo. Cuidado, hermanos o hermanas, o a los dos, porque eso es pecado. Pablo está abundando y dice: no lo hagan. Debe de estar, incluso el pastor Miguel Núñez debe estar dispuesta a lo que no quiera. ¿Qué entraré aquí por parte del varón? Que trate a su mujer como un vaso frágil, que la ame, comprenda, hermano, entiéndala. La hermana se siente mal por algunas situaciones. Calma, ayúdela, pregúntele qué tiene. Luego, ¿qué tal si realmente le duele la cabeza? Pues llévele una aspirina, vigile su sueño, ore por ella. Pero si la mujer se lo está inventando, cuidado, porque esto puede abrir la puerta a otras cosas. ¿Cuál sería la situación aquí, hermanos? Ayúdenme. Vamos a suponer que la hermana no quiere nada con el marido, está enojada, lo que sea, se está inventando. Pero ya pasaron varios días, semanas. ¿Qué pasa con el varón? Pues va a buscar, va a haber pensamientos en su mente, va a empezar a ver mujeres por fuera, primero de vista. Dice el pastor Miguel Núñez que cuando caes en pecado es porque ya lo has estado maquinando varias veces. O sea, ya sabías. Eso no fue de que se te cruzó y ahí vas. No es así. Ya estuviste viendo. A lo mejor por ahí en la pantalla del teléfono, en internet, puedes caer a páginas pues no apropiadas y tal vez pasos más adelante. Y eso va a perturbar la mente y vas a hallar justificación. Pues si en mi casa no. Cuidado con eso. Casi siempre la responsabilidad es de los dos. Siempre. Sí. Una cosa es que se justifiquen unos a los otros y de otro la realidad, si lo aterrizamos fríamente como es. De un lado, la facilidad para ir afuera, y de otra la resistencia o la obstinación de no ceder. Entonces, Pablo da una recomendación, dice que no persista por mucho tiempo. Y si lo hacen, que sea de mutuo acuerdo, o sea, se ponen de acuerdo. ¿Sabes qué? Pues tenemos una situación familiar, hay un problema, alguien está enfermo, vamos a orar y vamos a guardarnos. Eso está bien. Es como cuando hacemos el ayuno, hermano. Entonces, el nutrir el cuerpo es una necesidad física, la actividad sexual, comer también, no están al mismo nivel, pero es algo que se necesita para el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ayunas para tener una mejor comunión con Dios, ser más espirituales. Pues en esto también, dice, pero solo un tiempo y vuelvan otra vez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque puede abrir la puerta. Y no solo del lado del hombre, Hay estudios ahora que hablan que también la mujer, hoy mucho más que antes, hay fidelidad por parte de la mujer. Mucho más. Sí. Ya casi terminamos. Dice, consideraciones prácticas del capítulo 7, versículos 4 al 5, dice así: cuando Dios creó al varón, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Creó a Eva de una costilla de Adán, y así Dios mostró que aunque Adán era una criatura perfecta, estaba incompleta hasta que Dios
le proveyeran su contraparte, su complemento, su media naranja, su costilla, ¿sí?, su ayuda idónea. Calvino comenta, el varón es solo la mitad de su cuerpo, y lo mismo ocurre con la mujer. Dios nos ha creado de tal manera que en el matrimonio el hombre complementa a la mujer y a la mujer complementa al hombre. Lo que decíamos, somos complementaristas. Además, el hombre y la mujer han sido creados con necesidades sexuales que son satisfechas en el matrimonio que Dios instituyó. Vamos a ver eso la siguiente semana, cómo, por qué y qué significa. Por eso la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de su marido y al revés. Dios creó al varón y a la hembra o a la mujer, si los creó como seres sexuales. Dice, en el matrimonio les dio autoridad sobre el cuerpo de su contraparte, de su cónyuge. Si Dios mismo instituyó el matrimonio, entonces la abstinencia permite y obliga permanente, o sea, la abstinencia permanente y obligada es contraria a los planes de Dios. En suma, cuando el compañero defrauda a su mujer, está violando una ordenanza de la creación, Génesis 1:28, y en su lugar de ser más espiritual se convierte en más pecaminoso. En los versículos en el lenguaje original tienen un significado de deuda, hermanos. Cuando dice Pablo que su cuerpo ya no le pertenece a ellos, sino a su marido, y al revés, está dando una connotación, un sentido de deuda. Se lo debes, págale. Cuando alguien le presta dinero, si usted me presta mis 100 pesos y no se lo pago, pues no va a estar muy contento, ¿verdad? No me va a saludar como siempre, aunque parezca, pero por dentro usted no está así. Usted quiere que le pague. ¿Cuál es mi obligación? Pagarle. En ese sentido está escrito esto. Cuando usted se niega, o no le niega, está debiendo algo que tiene que pagar. En ese sentido, ¿sí? Como ya dijimos, ¿dónde empieza esa situación? Pues cuando hay diferencias en la relación. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Otra cosa importante. Pablo está hablando en un contexto de una pareja cristiana. Los dos. Es caso diferente, lo vamos a ver probablemente, de hecho sí, la siguiente semana, cuando no es así. Cuando una de los dos es cristiano y el otro casi. Pablo pone el ejemplo de una mujer porque es lo más común, aunque hay casos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay casos donde el varón es el cristiano y la mujer no es así. En todas partes hay, ¿sí? Entonces ahí es diferente, hermano. Lo vamos a tocar la siguiente semana. Hoy ya no vamos a abundar más. Y quiero terminar con este pasaje, Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como dijimos, casi siempre esta situación se empieza por diferencias, por peleas, por disgustos, ya sea ocasionados por uno por otro, justificado o no, pero ese es el inicio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No se vayan a dormir enojados. Siéntense a hablar. Yo sé, es incómodo, es difícil, no saben cuántas veces me ha pasado y crean que es por mí, que mi esposa es todo lo contrario, busca del otro lado, tiene otra actitud, al siguiente día tiene otra actitud, y es por mi causa, hermanos. Yo soy el que fallo, ¿sí? Pero se puede dar la situación que sea al revés, ¿sí? Entonces no se vayan enojados, traten por lo menos que la otra parte vea que hay intención de arreglar la situación. Y al otro día actúe con gracia. Si nosotros recibimos gracia, hermanos, ¿qué tenemos que dar?
Si usted fue el ofendido, le voy a decir esto, si usted fue el ofendido, se pelearon, se enojaron, y usted es el ofendido, se la quiere cobrar, pero bueno, quiere arreglar, hacer las paces, pero ella no quiere, aunque usted haya sido el ofendido. Tiene que actuar con gracia, como si no lo hubieran ofendido. ¿Qué recibimos nosotros? Gracia de haber ofendido a Dios. ¿Dios se la cobró con nosotros? No. Él nos vio con gracia a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hicimos. Él no vio nuestro pecado y nos amó. Amar también implica una decisión. Una decisión de decir, ok, está bien, no pasa nada. No me ofendiste. Vamos a hacer las paces. Y es que no quede de usted. Ahora imagínense si esa actitud está en los dos. ¿Cómo será esa relación? Pues en general buena. ¿Sí? Si los dos son cristianos, deben entender esta parte. Recibimos gracia. Otra cosa diferente es, lo vamos a ver la siguiente semana, reitero, cuando uno de los dos no lo es. Lo vamos a ver. Pero hoy estamos en que la pareja es cristiana. No se niegue, cumpla con su deber, se lo debe. ¿Sí? Si no pasa, averigüe por qué. Si no sabe, muchas veces sí sabemos. Y traten de solucionar el problema. Por lo menos intenten. Si necesita ayuda, hay formas de ayudar. Ya sea aquí, buscamos un profesional que sea más adecuado, pero por lo general se puede resolver en la iglesia con el conocimiento de la palabra. ¿Cuál sería la consejería aquí? Pues lo que le acabo de contar. Escudriñar dónde está el problema, cuál de los dos es el que está endureciendo su corazón y no quiere perdonar. Si es cristiano, ¿por qué no quiere perdonar? A usted lo perdonaron en la cruz. Entonces no sería congruente una actitud así con la gracia, la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Sí. Y vamos a terminar. Y le voy a dejar de preámbulo, y así como para despertarnos y terminar ya. Una pregunta que por ahí hicieron en redes, tiene que ver un poquito con lo que vamos a ver la siguiente semana, y preguntaban en las redes sociales, ¿un noviazgo cristiano, de novios cristianos, puede darse besos? Se lo dejo. Y la siguiente semana vamos a resolver un poquito esta situación. Y otra vez, hermanos, yo sé que esto es algo que nos compete a todos los que estamos casados, a los que se van a casar, o sea, que sepan que va a haber esta situación y deben ir preparados para cuando suceda, porque eso es inevitable. Y a los que ya están en una etapa más madura, que ya tienen hijos, saber, porque seguramente se va a necesitar con sus hijos y sus parejas. Sí, entonces, la instrucción está, hermanos, es muy clara. Prácticamente nada más era agregar comentarios, explicar un poquito más, pero si usted lo lee es muy claro. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito más, ir agregando cosas. La siguiente semana vamos a ver qué es el matrimonio, es válido hoy, cuál es el matrimonio correcto, el civil o el de la iglesia, por ejemplo. Vamos a ver cuál es el válido, ¿por qué? Sí. Jesús acudió a una fiesta de una boda. ¿Esa fiesta cómo era? ¿Religiosa o era civil? Vamos a verlo también. Y animarles, hermanos, siempre recordemos la gracia que recibimos, que actuemos con gracia en la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. A mí me gana, hermano, el carácter, de verdad que sí. Pero tengo que recordarme siempre eso. Recibí gracia, tengo que dar gracia. No se refiere solamente para ser despedidos el día de hoy. Padre, esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por el tema de hoy, Señor. Temas probablemente como expuestos, predicados, pero tan necesarios, Señor, porque de estos temas es lo que más vivimos, es lo que más vemos, de las circunstancias que más tenemos. Y te damos gracias por la claridad del pasaje,
Gracias porque el apóstol Pablo pudo tocar este tema. El día de hoy nos das oportunidad de revisarlo nuevamente, Señor, aunque está muy claro el mensaje que nos das en este pasaje. Redarguya nuestra mente, Señor, siempre, cada día, que debemos tener gracia en nuestra vida con los demás, porque hemos recibido gracia infinita de parte de ti, Señor. Gracias por darnos este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos. Te damos honor y gloria y oramos por los méritos de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar una alabanza.